Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 3 de biología, contaminación ambiental, segunda parte. Los efectos de la contaminación se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas, la generación y propagación de enfermedades entre los seres vivos, muerte masiva y en casos extremos la extinción de especies de flora y fauna, lo que genera la degradación de la calidad de vida. Consecuencias de la contaminación. Dentro de las consecuencias tenemos a la siguiente: el efecto invernadero, la lluvia ácida, el smog fotoquímico, la eutrofización y la destrucción de la capa de ozono. Vamos a ver un poco de qué se trata el efecto invernadero. Este se denomina así al conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. La causa fundamental del efecto invernadero es la sobreacumulación de contaminantes gaseosos y particulados, y son capaces de absorber energía. El más importante es el dióxido de carbono o CO2, los cuales evitan la salida de la energía fuera de la atmósfera, lo que genera que el sobrecalentamiento de la Tierra genere muerte progresiva de especies particularmente sensibles al calor, disminución de la productividad agrícola y ganadera y en general la formación de áreas carentes de vegetación. Algunos de los efectos del efecto invernadero es aumento de las olas de calor, aumento de las lluvias torrenciales, aumento del nivel del océano, fundición de hielos polares y casquetes, además del calentamiento global. La lluvia ácida es la precipitación líquida que contiene grandes cantidades de sustancias ácidas debido a la reacción entre los gases sulfurados con el agua de la atmósfera. La lluvia ácida daña y mata los árboles, especialmente de las zonas montañosas, peces y plantas acuáticas, por la variación que hay del pH, y se produce al ser arrastrados los contaminantes hacia los ambientes acuáticos. También corroe las estructuras metálicas de edificios, tuberías, vehículos, maquinarias, estatuas, entre otros. El smog fotoquímico es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, originando sustancias mucho más tóxicas como el ozono y ácido. El smog fotoquímico es algo intenso en los meses de verano y en grandes ciudades cálidas y secas. La eutrofización es un fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos lénticos, es decir, lagos y lagunas. Consiste en la acumulación de materia orgánica que paulatinamente va llenando el lago, lo que produce un calentamiento y poco a poco la vegetación se va apoderando del lecho hasta transformarlo en un ecosistema de tierra firme. Generalmente se evidencia en un aumento de la población de algas. La destrucción de la capa de ozono. El ozono es un gas que en contacto con la materia orgánica se comporta como un potente oxidante. Sin embargo, al entrar en contacto con las radiaciones solares, reacciona absorbiendo radiaciones ultravioletas, convirtiéndose en un filtro contra exceso de radiación. En los últimos tiempos, la capa de ozono paulatinamente se ha ido debilitando por la emisión cada vez más frecuente de sustancias de reacciones con el ozono, que reaccionan con el ozono y destruyen. Dentro de esas se encuentran los compuestos clorofluorcarbonados, los llamados CFC o los aerosoles. Por último, los principales contaminantes atmosféricos, que son la fuente de los principales contaminantes atmosféricos, se originan por actividades individuales del hombre, como conducir automóvil, y las actividades industriales como la fabricación de productos o la generación de electricidad. Dentro de los contaminantes tenemos al monóxido de carbono o CO. Las fuentes son gases de escape de vehículos, de motores, algunos procesos industriales. El dióxido de azufre o SO2 se genera por instalaciones generadoras de calor, electricidad que utilizan petróleo o carbón con contenido sulfuroso, y plantas de ácido sulfúrico. Las partículas en suspensión son gases de escapes de vehículos de motor, procesos industriales, incineración de residuos, generación de calor y de electricidad. El plomo, que también
Sus fuentes son gases de escapes de vehículos de motor, fundición de plomo y fábricas de batería. El óxido de nitrógeno son gases de escapes de vehículos de motor, generación de calor, electricidad, ácido nítrico, explosivos, fabricantes de fertilizantes. Los oxidantes fotoquímicos son fundamentalmente O3 y también nitrato y peroxiacetílico, y los aldehídos. Estos se forman en la atmósfera como reacción a los óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y la luz solar. El dióxido de carbono, todas las fuentes de combustión producen el dióxido de carbono. Y por último, los hidrocarburos no metálicos, que incluyen al etano, el etileno, el propano, el butano, los pentanos y el acetileno. Son emitidos por gases de escapes de vehículos de motor, evaporación de disolventes, procesos industriales, eliminación de residuos sólidos y combustión de combustible. Vamos ahora al libro a seguir trabajando. Acá tenemos la siguiente pregunta. Está relacionado con el aumento del dióxido de carbono atmosférico y el calentamiento del planeta. La respuesta es efecto invernadero. La número 2, la evidencia por aumento en la población de algas, es la eutrofización. La número 3, escribe dos formas de contaminación atmosférica. Yo les escribí lluvia ácida, smog fotoquímico o destrucción de la capa de ozono. La número 4, es el efecto que producen los contaminantes atmosféricos cuando entran en contacto con la luz solar. Es el smog fotoquímico. Acá dice que explique brevemente las consecuencias de la contaminación. Las consecuencias son el efecto invernadero por aumento del CO2 atmosférico, la lluvia ácida por los resultados de la contaminación ocasionada por vehículos motorizados. El smog son los contaminantes atmosféricos en contacto con la luz solar. La eutrofización es la acumulación de nitrógeno y azufre en lagos y lagunas. Y la destrucción de la capa de ozono, el uso de clorofluorcarbonato. Le damos ahora respuestas a las preguntas propuestas. La número 1, causa del efecto invernadero, es el aumento del nivel de CO2 atmosférico, la opción C. La número 2, los aerosoles a base de clorofluorcarbonato producen la opción A, disminución de la capa de ozono. La número 3, el exceso de dióxido de carbono atmosférico es responsable es la opción A, efecto invernadero. La número 4, el desgaste observado en las estatuas se produce debido a, es la opción E, lluvia ácida. La lluvia ácida, la número 5, son el resultado de la contaminación ocasionada por los vehículos motorizados que queman carbón o productos derivados del petróleo y por las industrias. Centros mineros que emiten gases a la atmósfera. Un ejemplo es la precipitación es la opción C, ácido sulfúrico. La número 6 no es consecuencia de la contaminación, es la opción B, sobrepastoreo. La número 7 no produce una contaminación atmosférica, es la opción A, los fertilizantes. La número 8, un indicador de contaminación, es el fenómeno D, es la opción B, acumulación de fosfatos y nitratos. Seguimos con la número 9, es una consecuencia de la acumulación del CO2, es la opción E, el efecto invernadero. Y la número 10, conjunto de fenómenos que producen el sobrecalentamiento de la atmósfera, es la opción C, efecto invernadero. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.